Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la actividad académica del día de hoy. Estimados participantes, la Escuela Nacional de Indecopi agradece su preferencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poderles darle la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Eliminación de barreras burocráticas. Les saluda José Luis Pedra Latorre, ejecutivo de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general conozcan la metodología establecida para identificar barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, así como las herramientas con las que cuentan los órganos resolutivos del Indecopi para prevenirlas y eliminarlas. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Ángela Lobón Valencia, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en Derecho Administrativo y Regulación de Servicios Públicos. Ella cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector público en temas de defensa de la competencia y mejora regulatoria. Actualmente se desempeña como ejecutivo en la sala de especialización de eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y le doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muy bien, adelante Ángela, puedes iniciar. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Gracias, bienvenidos a todos. Permítanme compartir la pantalla para iniciar la exposición, por favor. Un minuto. Bien, gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Ángela Lobón. Vamos a trabajar hoy el tema de eliminación de barreras burocráticas. Para esto es muy importante primero señalar que esta videoconferencia es un evento académico y los comentarios que yo emita en este evento únicamente representan mi opinión personal y no necesariamente la de la institución. ¿Qué entendemos por barrera burocrática? Este es un concepto fundamental y primordial para poder arrancar la exposición. La barrera burocrática puede presentarse a través de una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o un cobro. Siempre debe ser impuesto a través de una entidad del Estado. Una entidad del Estado que puede ser parte del Poder Ejecutivo, puede ser una municipalidad, puede ser un gobierno regional o un gobierno local a través de una municipalidad distrital o una municipalidad provincial. ¿A quiénes se imponen estas barreras burocráticas? Se imponen a agentes económicos siempre a través de una disposición administrativa, que es lo que entendemos como una norma, a través de un acto administrativo o a través de una actuación material, que básicamente es un hecho llevado a cabo por un funcionario de una entidad determinada. Lo que pretenden estas barreras burocráticas es condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de estos agentes económicos en el mercado. O también pueden afectar los procedimientos sujetos a simplificación administrativa. Entendiendo este concepto de barrera burocrática, es que podemos preguntarnos qué cosas no son barreras burocráticas. Según el decreto legislativo 1256, hay una lista no cerrada de medidas que no califican como barreras burocráticas. Por ejemplo, las medidas contenidas en leyes. Nosotros no podemos ver ningún tipo de medida que esté emitida al amparo de la función legislativa. Tampoco podemos ver omisiones, inacciones o cualquier inactividad de entidades de la administración pública. Otro tema que tampoco podemos ver como barrera burocrática en Indecopi son las controversias contencioso-tributarias relacionadas con la determinación de un tributo. En el mismo sentido, tampoco podemos ver cobro de aranceles e impuestos o tributos no vinculados. Tampoco podemos ver el concepto de arbitrios impuestos a personas naturales sin actividad económica. Y hago énfasis en sin actividad económica porque sí podemos ver arbitrios impuestos a personas naturales o jurídicas que sí tengan actividad económica. Nuevamente recordemos que las barreras burocráticas
que ve el Indecopi siempre son aquellas que afectan el acceso o permanencia de agentes económicos en el mercado. Y esto es súper importante porque la lógica es que el objetivo principal del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es ordenar la inaplicación de barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. Por lo tanto, no podríamos inaplicar normas que se encuentren en leyes porque han sido dictadas por otro poder, que es el poder legislativo. Tampoco podríamos dictar inaplicación de una norma que no se ha emitido. Por ejemplo, si un ciudadano cuestionara el hecho de que una entidad no ha emitido un reglamento, esto constituye una inacción, una omisión por parte de la entidad. El Indecopi, a través de los órganos resolutivos especializados en materia de eliminación de barreras burocráticas, no podría ordenar a esta entidad emitir el reglamento, porque no está dentro de sus competencias. ¿De acuerdo? Por ello es que es súper importante entender primero cuál es la lógica de barreras para ver qué se puede denunciar ante Indecopi. ¿Qué puede Indecopi inaplicar como una barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad? Lo mismo en el sentido de los tributos. Nosotros no tenemos competencia para inaplicar tributos propiamente, para analizar si un monto determinado es o no correcto, es decir, las materias contencioso-tributarias. Bien, visto esto, sería importante entonces preguntarnos si las barreras burocráticas son buenas o malas. Diríamos que son en sí las barreras burocráticas buenas porque permiten ordenar las actividades que finalmente son necesarias para los ciudadanos. ¿Cuándo entonces una barrera burocrática se convierte en mala? Cuando se torna en ilegal o irrazonable. Pero ¿cómo identifico si una barrera burocrática es ilegal o irrazonable? Hay una metodología. Esta metodología ha sido trabajada y desarrollada, está dictada a través del Decreto Legislativo 1256, conocida como Ley Antibarreras. Hay un primer filtro de análisis que es el análisis de legalidad. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Determinar si es que la medida que ha sido denunciada o la cual se ha investigado de oficio o se está analizando de oficio por parte de la primera instancia de la comisión ha cumplido con una serie de pasos para poder ser impuesta, que no contravenga básicamente el marco normativo jurídico vigente, que implica, en primer lugar, identificar si es que la medida ha sido impuesta por la entidad que tiene competencia para imponer. Es decir, lo primero que se revisa en el filtro de legalidad es la competencia de la entidad que impone la barrera burocrática. Solo la entidad que cuenta con competencia puede imponer. Si no, si se verifica que no es así, entonces la barrera se torna en ilegal y por lo tanto ya se declararía de esta forma y se pasaría a ordenar su inaplicación. También en un segundo paso, luego de determinar si es que la entidad que lo impuso es o no competente, se revisan las formalidades que se han seguido para emitir esta barrera burocrática. Por ejemplo, si es que la medida está materializada en una disposición administrativa, materializada quiere decir contenida, si es que la medida se encuentra contenida en una disposición administrativa, se verifica si esta disposición administrativa ha sido emitida cumpliendo las formalidades que ordena la norma, ordena la ley. Finalmente, si es que se cumplen con estos dos pasos previos, se verifica si es que la medida impuesta, la barrera burocrática denunciada, contraviene alguna otra norma que forme parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si una medida ha sido impuesta por la municipalidad distrital, se verifica si es que esta medida contraviene o no una norma de la municipalidad provincial o una norma de la normativa sectorial, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicación, si es que se está viendo una barrera en materia de transporte. Si pasa este filtro de análisis de legalidad, se va a un segundo análisis, que es el análisis de indicios. Este análisis de indicios es una condición indispensable para poder pasar al tercer filtro de análisis, que es el de razonabilidad. Implica analizar los indicios.
tenemos que verificar si es que el denunciante, al momento de interponer su denuncia, o en cualquier escrito que haya presentado hasta antes de admitir a trámite la denuncia, ha presentado argumentos suficientes que acrediten que las barreras burocráticas denunciadas carecen de razonabilidad, resultan irrazonables. Esta carga la tiene el denunciante al momento de interponer la denuncia y solamente en esta oportunidad lo puede hacer. Esto es súper importante porque hay muchos casos en la práctica que no pasan al filtro del análisis de razonabilidad precisamente porque no han cumplido oportunamente con presentar los indicios que acrediten la carencia de razonabilidad de la barrera que están denunciando. ¿Qué implica que un indicio o un argumento califique o no como un indicio suficiente? ¿Qué tiene que cumplirse? Los argumentos tienen que sustentar que la barrera burocrática denunciada es arbitraria o es desproporcionada. Una medida va a ser una barrera burocrática arbitraria si es que carece de fundamentos y o justificación o esta medida no es adecuada. También tienen que acreditar que la medida es desproporcionada. Es decir, que la medida resulta excesiva con respecto a la finalidad que pretende solucionar o existen otras medidas alternativas que resultan menos gravosas o menos costosas. ¿Qué cosas, según el decreto legislativo 1256, no constituyen indicios? Son aquellos argumentos que no están referidos a la barrera burocrática cuestionada. A veces cuando se pretende cuestionar una barrera burocrática, los argumentos están más destinados a decir que no se debió hacer o qué es lo que debería hacerse, cuando en realidad el objetivo de los argumentos deberían ser cuestionar por qué esta barrera burocrática en sí está siendo arbitraria o desproporcionada. Tampoco son indicios aquellos argumentos que tengan como finalidad cuestionar una política pública. Tampoco califican como indicios aquellos argumentos que solamente estén destinados a argumentar que la barrera burocrática genera costos, porque todas las barreras burocráticas, la imposición de cualquier barrera burocrática siempre va a implicar costos para el agente económico. La mera alusión a que la barrera burocrática genera costos no constituye un indicio suficiente por sí solo para poder pasar al análisis de carencia de razonabilidad. Tampoco constituyen indicios las alegaciones meramente genéricas. Es decir, se tiene que justificar bien, de forma fundamentada, y esta es carga nuevamente al denunciante, como ya había señalado previamente, decir las razones por las cuales se considera que la medida resulta arbitraria o desproporcionada. Si me ayudan, me parece que tenemos preguntas en el chat. Permítanme un minuto, por favor, para poder verificar. Quienes determinamos si la barrera burocrática es arbitraria o desproporcionada, gracias, Ever, es precisamente el INDECOP. Para poder determinar si una barrera burocrática es arbitraria o desproporcionada, tiene que haber una denuncia de parte o tiene que haber un procedimiento iniciado de oficio por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, o en general la primera instancia. Una vez que la denuncia esté planteada y se haya superado estos filtros que ahora estamos viendo, es que la comisión determina si es que la barrera resulta arbitraria o desproporcionada. Justamente si es que se cumplen todos estos filtros que ahora estamos analizando. Seguimos entonces. Y finalmente, como les decía, según el decreto legislativo 1256, tampoco constituyen tampoco constituyen indicios suficientes que acrediten la carencia de razonabilidad aquellas alegaciones o afirmaciones que son genéricas, sino que tienen
que sustentarse debidamente por qué para el denunciante esta medida es arbitraria y o desproporcionada. ¿Qué es un argumento genérico? ¿Cómo se ha construido ello en los órganos resolutivos de eliminación de barreras burocráticas? Un argumento genérico es tal si es que no explica los fundamentos específicos por los cuales una barrera burocrática, la que es objeto de denuncia, o sus efectos, califican como arbitrario o desproporcionado, o únicamente se dedican a denunciar qué cosa es arbitrario o qué es desproporcionado. Estos no son indicios suficientes. Lo que se busca es que el denunciante le explique al INDECOPI, le explique a la comisión y o eventualmente a la sala por qué una medida para él resulta arbitraria o desproporcionada, por qué no cumple sus fines. No, esto lo vamos a ver ahora un poco más claro cuando hagamos el análisis de razonabilidad. Pero la idea es que el denunciante tenga la capacidad, luego de haber revisado, por ejemplo, la exposición de motivos de la norma que contiene la barrera burocrática, por qué esta medida no cumple con su finalidad. ¿Había visto una pregunta? Ah, ok. Seguimos. Si es que se pasa el análisis de legalidad en primer lugar, que es lo que estábamos viendo, y se determina que la medida es legal, luego se pasa al análisis de indicios y se determina que sí hay indicios, argumentos que califican como indicios suficientes para pasar al análisis de carencia de razonabilidad, es que recién podemos pasar al filtro último de análisis de razonabilidad. Así que, ¿qué es lo que se ve en el análisis de razonabilidad? Aquí, digamos que la carga se invierte, por decirlo de algún modo. Ya el denunciante ha cumplido con señalar cuáles son los argumentos por los que él considera que la medida que está denunciando es arbitraria o desproporcionada. Una vez ello, la entidad tiene la carga de acreditar por qué esta medida sí es no es arbitraria y sí es proporcional, dependiendo de lo que quiere proteger, ¿no? Para esto, previamente, es importante también señalar que durante todo el procedimiento, la entidad puede presentar argumentos destinados a desestimar los indicios de razonabilidad, de carencia de razonabilidad, presentados por la parte denunciante. ¿Qué es lo que vemos entonces en el análisis de razonabilidad? Primero, vemos si es que la medida no es arbitraria. La entidad en este punto tiene que acreditar que existe un interés público que está protegiendo, porque solo así es que se va a justificar la imposición de la medida en primer lugar. Luego, lo que tiene que acreditar la entidad es que existe un problema relacionado o que afecta este interés público. Y en tercer lugar, tiene que acreditar que la medida, que la barrera burocrática denunciada, que la entidad decidió imponer como solución, realmente soluciona el problema que protege, que afecta este interés público. Entonces, se tiene que demostrar en este filtro, en este nivel de análisis, la entidad tiene que lograr acreditar que la medida es la adecuada, es la idónea para poder solucionar el problema y o para alcanzar el objetivo que busca de la medida. Esto es con respecto a la arbitrariedad. Con respecto a si la medida es o no proporcional, la entidad tiene que acreditar que hubo una evaluación, un análisis de los beneficios y los costos que iba a involucrar la imposición de la medida, que iba a implicar para los agentes económicos el cumplimiento de la medida. Una vez ello, además, tiene que acreditar que producto de esa evaluación de beneficios y costos, la medida por la que ellos optaron, la barrera burocrática, es la que genera mayores beneficios que costos y a un costo menor que cualquier otra medida. Es, en tercer lugar, el análisis, ¿no? Es decir, no hay otras medidas que puedan cumplir el mismo objetivo a un menor costo.
esta es la barrera burocrática que se está denunciando, es la menos costosa. Eso es, en conclusión, lo que tiene que acreditar la entidad, porque solo así es que se supera el filtro de razonabilidad o se supera el análisis de razonabilidad. Para este punto, entonces, la entidad tiene que haber acreditado, permítanme, para poder... Ok, tenemos dos preguntas. Voy a empezar por la más reciente. La pregunta es si existe una comisión encargada de eliminación de barreras burocráticas. En efecto, en Indecopi tenemos la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es la que ve todos los casos de barreras burocráticas que tengan afectación a nivel nacional. Y también tenemos la Secretaría Técnica, bueno, las comisiones por cada región, ¿no? Que es la forma desconcentrada de cómo el Indecopi tiene de ver barreras burocráticas, cuya Secretaría Técnica es la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, sí, en segunda instancia, para ambos, tanto para la Comisión de Lima como para la Comisión, las comisiones descentralizadas, la segunda instancia es la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, que es quien examina todos los casos en segunda y última instancia administrativa en Indecopi. Eso es con respecto a la segunda pregunta. Con respecto a la primera pregunta, Roberto, si es que hay casos o cuáles son los casos emblemáticos en barreras burocráticas en los que el Poder Judicial ha ratificado lo resuelto por la autoridad administrativa. Digamos que los casos más emblemáticos son los de restricción horaria, ¿no? Restricción horaria es una competencia exclusiva de las municipalidades y son los casos que generalmente son los que han superado los filtros de legalidad, luego el de indicios y luego el de razonabilidad. Se han declarado carentes de razonabilidad varios y han sido ratificados por el Poder Judicial. Generalmente son este tipo de casos, por citar un ejemplo. A ver. Preguntan también si es que hay algún modelo de denuncia para barreras burocráticas, así como en materia de familia, de pensiones, donde las personas llenan el formulario. No hay propiamente un modelo, lo que hay es un formato de guía donde se les da justamente eso, unas guías para que puedan interponer las denuncias de barreras burocráticas. Estos formularios los pueden obtener en línea a través de la página web del Indecopi. Pero sí, propiamente no hay un modelo de denuncia como existe en el Poder Judicial, así tal cual. No existe un modelo así. En un minuto para poder seguir leyendo las preguntas. Con respecto a la pregunta de Manuel. Hay otra de Miguel. A propósito del último caso de la DS, que limitó la tercerización, la pregunta es, ¿en qué casos procede una barrera burocrática y cuándo una acción popular? Bueno, son procedimientos que tienen una materia parecida, digamos, pero sí son distintos en algunos puntos. Para no extenderme mucho en ello, primero es importante saber que en materia de barreras burocráticas en el Indecopi nosotros solamente podemos usar como parámetro las leyes, porque justamente determinamos la legalidad o no de una barrera burocrática, a diferencia de los procesos de acción popular, ¿no? Otra cosa es que nosotros, la forma, y eso lo vamos a ver unos pasos más adelante, la forma como nosotros eliminamos barreras burocráticas es a través de la inaplicación de barreras burocráticas. De alguna forma, entonces, esto deviene en que la medida sigue formando parte del ordenamiento jurídico, pero ya no surte efectos, es decir, ya no puede ser aplicada por la entidad, a diferencia de los casos del Poder Judicial donde, no perdí la pregunta, donde sí se elimina propiamente del ordenamiento jurídico la norma que está siendo objeto de análisis, ¿no? O la medida que está siendo objeto de análisis. Es una consulta. La única manera de identificar una barrera burocrática es con una denuncia o Indecopi hace algún trabajo más activo de fiscalización. La mayoría no conoce los temas. En efecto, sí hay una
actividad bastante intensa por parte de las primeras instancias en prevenir la imposición de barreras burocráticas a través de charlas, a través de la capacitación a funcionarios públicos para evitar incluso antes de su imposición las barreras burocráticas que generalmente se repiten. Porque en el trabajo que viene haciendo Indecopi, sí se viene advirtiendo que hay barreras que pese a que se están declarando ilegales, algunas veces se repiten. Entonces hay una campaña, digámoslo así, activa por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y de la Secretaría Técnica Regional de las comisiones de forma descentralizada para poder evitar la imposición de barreras burocráticas. Justamente este mes, por ejemplo, va a haber una capacitación a funcionarios públicos para evitar su imposición. También hay una actividad bastante intensa por parte de las primeras instancias para iniciar procedimientos de oficio con respecto, por ejemplo, a la revisión de TUPA, de los TUPA, de las entidades, a fin de buscar barreras que puedan estar repitiéndose, por ejemplo, los cobros, ¿no? Las tasas, por decir un ejemplo que hasta ahora viene dándose, las tasas que se imponen en función del valor de la obra. No son barreras que ya han sido declaradas ilegales en más de una ocasión con respecto a diferentes entidades. Sin embargo, claro, de las muchísimas entidades que tenemos a nivel nacional, se va haciendo un trabajo activo para poder identificar estas barreras y se cursan cartas a las entidades, se tiene una actividad previa con la entidad para intentar eliminarla de manera de oficio, digamos, ¿no? De una manera previa a un procedimiento, al inicio de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Y también propiamente a través de los procedimientos de oficio, que hay varios, ¿no? Por ejemplo, los más recientes son los procedimientos que se han iniciado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la imposición de medidas con respecto a los anuncios publicitarios, entre otros, algunos otros procedimientos de oficio. Entonces sí hay una tarea bastante activa por parte de la comisión, pero claro, entendamos que también hay muchísimas entidades a nivel nacional y la tarea es gigantesca para poder realizarla de oficio, considerando que tenemos una comisión solamente y bueno, algunas comisiones de manera descentralizada, pero no en cada departamento. A ver, para continuar con las preguntas, porque se han acumulado algunas. Entonces sí, solamente para poder cerrar este punto, hay dos formas en que pueden verse barreras burocráticas en Indecopi: a través de una denuncia interpuesta por un usuario, por un ciudadano, o a través de los procedimientos de oficio iniciados por la propia comisión. Si no se formulan bien, pueden declarar improcedente o infundado. Lo que pasa es que, claro, en efecto, por eso es que también se realizan este tipo de capacitaciones para poder formar a los ciudadanos en cómo interponer una denuncia. Sin perjuicio de ello, sí es importante señalar que cuando se declara improcedente o cuando se declara infundada una denuncia porque, por ejemplo, no se han presentado los indicios suficientes para acreditar la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, sí hay una tarea por parte de la sala, que es la segunda instancia, y también de la propia comisión, en identificar si es que hay indicios realmente de que esta medida puede estar siendo irrazonable. Cuando ello es así, se inician investigaciones de oficio para poder hacer seguimiento de este tipo de casos. Sí hay un seguimiento por parte del Indecopi con respecto a ello. Eso es con respecto a Manuel. Ahora pasamos a María. Si el denunciante fundamenta las razones por las que considera que la medida es arbitraria y desproporcionada, no obstante, no fundamenta a profundidad sobre alguna normativa que es vulnerada, la Secretaría Técnica de la SEP no podría aplicar el principio de encauzamiento y admitir la denuncia. En verdad, el principio de encauzamiento es una de las principales herramientas que tiene la comisión para poder continuar con el procedimiento y, digamos, hacer esta labor de guía hacia el ciudadano y explicarle si es que lo que está denunciando realmente es A o B, ¿no? O sea, siempre se hace esto en
uso de esta herramienta del principio de encauzamiento. Es uno de los principios más usados que tenemos en Indicopy, precisamente en barreras burocráticas, precisamente porque somos conscientes de que los ciudadanos muchas veces no vienen con abogados. Entonces, sí hay una labor de oficio por parte de la comisión para poder ayudar a entender qué es lo que quiere denunciar realmente el usuario en los procedimientos. Y sí se usa mucho el principio de encauzamiento. Si es que pero sí, o sea, el principio de encauzamiento es importante señalar que no puede desarrollarse por la comisión de forma tal que reemplace la tarea del denunciante, de ponerse en lugar del denunciante y hacer la tarea de él. ¿No? Por ejemplo, no podría la comisión, en virtud del principio de encauzamiento, alegar algunos indicios que el denunciante no los ha colocado oportunamente en su escrito de denuncia o en algún otro escrito hasta antes de la admisión a trámite de la denuncia. Hay un límite para poder desarrollar el principio de encauzamiento. Y nos da un ejemplo un poco más concreto. María nos dice, por ejemplo, hay una municipalidad A que señala en su TUPA que todas las solicitudes deben ser presentadas exclusivamente de forma presencial, restringiendo la presentación en mesa de partes virtual. ¿Ok? Ello evidentemente genera mayores costos a los administrados y contraviene la norma general. No obstante, en este ejemplo el denunciante solo menciona la medida, no fundamenta los costos y la contravención. No resultaría aplicar encauzamiento. Ok. Donde sí se desarrolla una mayor labor, no tanto y precisamente por encauzamiento, es en el análisis de legalidad. En el análisis de legalidad, el denunciante puede señalar cuáles normas considera que se está vulnerando con la imposición de la barrera burocrática. No obstante, hay una labor por parte de la comisión y eventualmente de la sala en analizar qué otras normas del marco normativo jurídico vigente podría estar vulnerando la imposición de esta medida. Y esto es súper importante porque, y le agradezco la pregunta, María, porque me da pie a poder explicarlo con mayor profundidad. Como habíamos señalado previamente, las barreras burocráticas pueden estar contenidas, materializadas, que es la palabra que usamos de forma técnica, en disposiciones administrativas, en actos administrativos o en actuaciones materiales. Especialmente cuando están contenidas en disposiciones administrativas, el cuidado es mayor. ¿Por qué? Porque si se declara la ilegalidad de esta barrera burocrática, la inaplicación que va a ordenar el Indicopy, ya sea a través de la comisión y o la sala, es con efectos generales. ¿Qué quiere decir? Que la entidad no se lo va a poder aplicar a nadie. Es como si esta parte, este extremo de su normativa quedase muerta, porque ya no surte efectos. Entonces es súper importante para poder, en el análisis de legalidad, determinar si en efecto esta barrera burocrática que está siendo objeto de denuncia vulnera o no alguna otra norma, incluso no mencionada por el ciudadano o por el denunciante en su escrito de denuncia o en cualquier otro escrito que haya podido presentar a lo largo del procedimiento, ya sea en primera o en segunda instancia. Esa labor sí la hacemos. Lo que no se puede hacer, porque legalmente la carga es del denunciante, es, y lo vuelvo y repito, son los indicios. Los indicios de carencia de razonabilidad o de irrazonabilidad, como querramos llamarlo, son de carga única y exclusiva del denunciante. Tal es así que la ley es muy estricta al señalar que los indicios solamente pueden presentarse al inicio del procedimiento, es decir, en el escrito de denuncia o en cualquier otro escrito presentado hasta antes de la admisión a trámite de la denuncia. Una vez ello, ya no es posible presentar más indicios. O sea, todo indicio y todo desarrollo de los indicios tiene que ser presentado antes de la admisión a trámite de la denuncia. El resto, como venía explicando, el análisis de legalidad y todo, sí lo va desarrollando la comisión o eventualmente la sala. Gracias, María. Bueno, aprovechando además la pregunta de María, también es importante, lo vamos a trabajar más adelante, y para no dejar en el aire la explicación, cuando la medida está contenida en una disposición administrativa, llámese norma,
esta va a ser inaplicada con efectos generales, es decir, la entidad, nuevamente, no lo va a poder aplicar a nadie más. Sin embargo, si es que la medida se encuentra contenida en un acto administrativo, solamente en un acto administrativo, entonces la barrera burocrática, de ser declarada ilegal, va a ser inaplicada únicamente al denunciante en el caso concreto del denunciante, más no a todos. Lo mismo si es que es en una actuación material. Ahora vamos a ver qué es una actuación material. Pueden recomendar en todo caso un libro para barreras burocráticas con ejemplos de escritos. No hay propiamente ejemplos de escritos, pero sí tenemos manuales que saca el Indecopi sobre qué se entiende y cómo se analizan las barreras burocráticas. Esos están disponibles a través de la página web del Indecopi, las puede ubicar con mucha facilidad. Por el manual de eliminación de barreras burocráticas, y es así como va a poder ubicarlos rápidamente. Ok, ¿cómo se materializan las barreras burocráticas? Ok, voy a retroceder algunos, porque para ir entendiéndonos durante la exposición, vamos a ver algunas diapositivas atrás, cómo se materializa. ¿Está? Justo aquí. Aquí. ¿Cómo se materializan las barreras burocráticas? Les explicaba al inicio que las barreras burocráticas siempre se van a dar a través de exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y o cobros. Pero estas exigencias, estos requisitos no están en el aire. Siempre para imponerlas a un ciudadano van a ser a través de un documento o un hecho, que generalmente también se materializa a través de un documento, ¿no? Lo primero son las disposiciones administrativas o las normas. Es así como se materializan las barreras burocráticas, a través de normas. Por ejemplo, ordenanzas. Por ejemplo, decretos supremos. Leyes, no, nuevamente. Nosotros en Indecopi no podemos analizar medidas contenidas en leyes. ¿Por qué? Porque las leyes son emitidas por el Poder Legislativo, por el Congreso o por delegación del Congreso, ¿no? Si es que fueran decretos legislativos, ¿no? Entonces, esas no. Nunca podemos verla, estamos impedidos legalmente de ver esas barreras, pero sí las que están por debajo de las leyes o normas con rango de ley. ¿Cuáles son normas con rango de ley? Para los abogados es más fácil, pero para los que no, decretos de urgencia, decretos legislativos, iguales a leyes. ¿Okay? Entonces, cuando las barreras burocráticas estén contenidas en alguno de estos tres instrumentos legales, no los podemos ver. ¿Qué sí podemos ver? Aquellas que sean, por ejemplo, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ordenanzas de municipalidades provinciales u ordenanzas de municipalidades distritales, o normas emitidas por el gobierno regional. Esas son las barreras burocráticas que puede ver el Indecopi. Entonces, cuando estén materializadas en disposición administrativa o norma, y se declare la ilegalidad de esas medidas, se inaplica con efectos generales. ¿Cuáles son las otras formas de materialización? Estas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros también pueden concretarse, materializarse, pueden estar contenidas en actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Son declaraciones de las entidades a través de documentos que producen efectos jurídicos en la esfera de un administrado. Por ejemplo, para hablar en cristiano, cuando un ciudadano presenta una solicitud para obtener una licencia de funcionamiento ante una municipalidad, la municipalidad tiene que darle respuesta a través de un documento. Este documento, ya sea que le brinde, que le otorgue la licencia de funcionamiento o se la deniegue, o le haga observaciones a su solicitud, constituye una declaración de la entidad que produce efectos jurídicos en el administrado, que lo obliga a algo. Por ejemplo, que le dice subsana porque te observé ABC, o que le dice te deniego la licencia, entonces no le deniega el derecho, o se lo otorga, ¿no? Eso es un acto administrativo. Entonces, un acto administrativo per se solamente tiene efectos en la persona a quien está dirigido, es decir, al ciudadano que presentó la solicitud. Por lo tanto, la lógica es que si la barrera que está contenida en ese documento dirigido al denunciante es declarada ilegal,
La inaplicación va a ser solo respecto de ese denunciante, de ese administrado, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede generalmente con las actuaciones materiales. ¿Qué es una actuación material? Por ejemplo, es un sello. No, acá no tengo las opciones para señalarlas con láser, pero en tercer lugar, acá debajo del estado, podemos ver la actuación material. Por ejemplo, un sello. Seguimos con el ejemplo de licencia de funcionamiento. Yo, Ángela, voy y presento una solicitud ante la municipalidad para obtener una licencia de funcionamiento. Llego a mesa de partes lo recibe y me observan ahí mismo, en mesa de partes, como a través de un sello. Y en el sello dice, te falta presentar el documento X. Yo he presentado ABC, pero la mesa de partes me dice que me falta X. Entonces yo, Ángela, voy, veo mi solicitud, veo los adjuntos de mi solicitud, luego veo la norma, la ley marco de licencia de funcionamiento, en este caso, para seguir el ejemplo, y veo que lo que me están pidiendo es un requisito adicional a los que únicamente me debería requerir la municipalidad. Entonces, este requisito se torna en ilegal. ¿Por qué? Porque excede los únicos requisitos que deben ser impuestos por la municipalidad en el marco de la aplicación de la ley marco de licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializó este requisito ilegal? En el sello. El sello es una disposición administrativa, norma, no es. ¿Es un acto administrativo propiamente? No lo es. Es un hecho materializado a través o concretado a través de un sello. Esa es una actuación material, es un hecho. También podría ser, por ejemplo, un cartelito pegado en un panel, ¿no? de la municipalidad donde diga, por ejemplo, no se aceptan escritos para procedimientos de licencia de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque está suspendido por ordenanza número tal o porque está suspendido por indicación de ley. Entonces no tenemos ninguna otra materialización que no sea el oficio o el papelito pegado más bien en el panel. Entonces podríamos decir que esa es una actuación material. Esas son las formas de materialización. Cuando es una actuación material, por ejemplo, el caso del sello, el sello está dirigido y está planteado únicamente en la solicitud de licencia de funcionamiento, ¿de acuerdo? En la solicitud de Ángela. Por lo tanto, si yo declaro ilegal ese requisito, le va a ser inaplicado únicamente a Ángela. ¿Por qué? Porque el sello ha sido planteado, ha sido puesto en la solicitud de Ángela, más no en una disposición administrativa que tiene efectos para todos los administrados. Entonces, espero dejarme entender la lógica de cómo se inaplica dependiendo de dónde esté materializada la barrera, ¿no? Para continuar con las preguntas, me dicen, en el derecho para presentar demandas se sigue lo prescrito en el 425 y 424 y 425 del Código Civil. Este también es el orden en Indecopi o es distinto, se necesita firma de abogado del Estado. No, para todo lo que son los procedimientos en general del Indecopi, especialmente, bueno, y específicamente hablando de barreras burocráticas, no es necesaria la participación de un abogado ni la firma de un abogado para poder presentar ni seguir el procedimiento en eliminación de barreras burocráticas ante el Indecopi. ¿Cuáles son los requisitos que se siguen? Están en el decreto legislativo 1256. Específicamente, no lo... son los requisitos de admisibilidad. No me permite verlo ahorita, pero en el decreto legislativo 1256 ya lo tengo. En el artículo 20 están los requisitos para interponer una denuncia. Básicamente es el pago de la tasa, señalar cuál es la barrera burocrática que se está denunciando, por ejemplo, que le estén exigiendo un requisito adicional a los que la ley autoriza, ¿no? O un requisito o una exigencia mucho más fácil de entender, por ejemplo, que le estén exigiendo presentar el DNI, ¿no? O el original del DNI, cuando en realidad, o el original de cualquier documento, cuando en realidad ya la ley 27444 ha dictaminado que eso sí está permitido presentar copia de documentos no necesariamente originales, y no está prohibida pedir, por ejemplo, el documento original
el original del documento nacional de identidad. Estos son, por ejemplo, los típicos requisitos que son ilegales, tanto que incluso se pueden iniciar sancionadores si es que se piden alguno de estos documentos que ya están prohibidos por la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley 27444. Entonces, es importante señalar al momento de interponer una denuncia cuál es la barrera burocrática que estoy denunciando. Luego, como se habrán dado cuenta, es tan importante como ello también señalar dónde está esa barrera burocrática que yo estoy denunciando como ilegal y o carente de razonabilidad. Está en una norma, está en un acto administrativo, por ejemplo, un oficio, una carta, una resolución directoral. ¿Dónde está esta barrera burocrática contenida? Y es súper importante ser específicos en cuál es la barrera burocrática. No sé, me están pidiendo el original de un documento, me están pidiendo un requisito adicional. ¿Qué es? ¿Es una exigencia? ¿Es un requisito? ¿Es una limitación? ¿Es una prohibición? ¿Es un cobro? ¿No? Son 5 opciones que tenemos, como lo estábamos viendo en la diapositiva. 5 formas en las que la barrera puede materializarse o puede presentarse, imponerse a un ciudadano. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cómo se lo interpusieron? ¿No? Si es que se trata de un acto administrativo o una actuación material. En una disposición administrativa es más fácil. Importante también señalar cuál es si es que no se trata de un procedimiento sujeto a simplificación administrativa, sino de una solicitud que uno está presentando, es importante señalar, permítanme un minuto, sí, es importante señalar cómo me afecta a mí esta barrera. Yo soy un agente económico que desarrolla, por ejemplo, actividad inmobiliaria y me están imponiendo una barrera que impide que yo pueda continuar con mi licencia, con mi obra, ¿no? Con la construcción de mi obra. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Como bien hemos estado señalando en las preguntas, ahí es importante señalar qué norma considera que se está vulnerando, por qué considera que es una barrera ilegal. De repente, y hay casos en los que me dicen, no considero que sea ilegal, es legal. La entidad tiene la competencia para imponerlo, ha seguido las formalidades para hacerlo, y no considero que contravenga otra norma, pero me parece irrazonable que me la impongan por tal o cual razón, ¿no? Entonces es importante que esa explicación esté en la denuncia. Y los medios probatorios que acrediten, ¿no? Si es que es importante, por ende, señalar cuál es la ordenanza, cuál es la norma, dónde está, presentar el documento, dónde me han impuesto la barrera, porque hay denuncias que señalan el acto administrativo tal, por ejemplo, la resolución directoral 10 me denegó mi solicitud de licenciamiento, pero no adjuntan la resolución directoral. Entonces, ¿cómo acreditan que le ha sido impuesta la barrera burocrática? Entonces, digamos que esos son los requisitos propios especiales de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. El Código Procesal Civil y la Ley 27444 se aplican de forma supletoria al Decreto Legislativo 1256. Lo primero que tenemos que observar para iniciar un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es el Decreto Legislativo 1256, la famosa Ley Antibarreras. Esta es la ley a partir de la cual nacen todos los requisitos y toda la metodología que ahora estamos estudiando en esta videoconferencia. Preguntan también, bueno, piden que se les envíe los PPT. Bueno, esto va a estar difundido. Ok, esto ya lo están viendo por interno. Los materiales serán remitidos, ok. Una persona natural solamente o también puede interponer una... La denuncia la puede interponer cualquier agente económico que esté siendo afectado por la barrera burocrática cuestionada, ¿no? Puede ser una persona jurídica, un agente económico, ¿no? Puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural con negocio, con actividad económica que esté siendo afectada, o puede ser, por ejemplo, yo, Ángela Lobón, como ciudadana, que quiero tramitar cualquier procedimiento sujeto a simplificación administrativa y me están exigiendo una barrera no necesariamente relacionada a una actividad económica. No tiene que ser necesariamente relacionada a una actividad económica. ¿Puedo denunciar? Sí, lo puedo hacer. Entonces, agentes económicos o ciudadanos que están siendo afectados por una barrera burocrática impuesta a un procedimiento sujeto a los principios o normas de simplificación administrativa. Ok. ¿Hay jurisprudencia vinculante en materia de Indecopi sobre barreras burocráticas?
Tenemos precedentes de observancia obligatoria que se han dictado, sí, que ya algunos, incluso todos en realidad, son anteriores al dictado, a la emisión, a la publicación del decreto legislativo 1256. El decreto legislativo 1256, digamos que ha recogido mucho de lo que estaba en estos precedentes de observancia obligatoria, pero no han dejado de ser aplicables. Sí hay, los pueden encontrar también en la web del INDECOPI, están publicados como precedentes de observancia obligatoria en materia de eliminación de barreras burocráticas. Buenas tardes, como cualquier persona a pie, no todos conocemos la normativa o actos o instrumentos jurídicos que existan en la materia denunciada, porque exigen que uno conozca para determinar los indicios. En todo caso, ¿quién puede asesorar en el tema? Claro, nuestro estándar en indicios exige que el ciudadano revise o sustente, revisando, para explicarme mejor. Sustente por qué para él esta barrera burocrática es irrazonable, porque, ojo, nuevamente, los indicios son, según un análisis, o el análisis de los indicios más bien se da luego de superado el filtro de análisis de legalidad, ¿de acuerdo? No es que les exijamos ser doctos en el tema, sino que para poder decir que una norma, con todo lo que implica dictar una norma para una entidad, con todos los filtros que pasa una norma para poder ser publicada dentro de una entidad, lo que se pide al ciudadano es que éste pueda explicar por qué la aplicación de esta barrera a su caso en concreto resulta ser irrazonable. Por ejemplo, en materia de restricción horaria, el problema, digamos, es en una zona determinada del distrito, ¿ok? Se ha determinado que hay mucha delincuencia o que hay demasiado ruido en el encuentro de dos avenidas en el distrito A, ¿no? Solo ahí está acreditado el problema, según la exposición de motivos de la norma. Yo leo la norma y claro, quiero entender por qué la municipalidad o por qué la entidad que ha dictado la norma, en este caso, por ejemplo, la restricción horaria de una municipalidad, ha dictado esa norma para todo el distrito. ¿Por qué? Hoy tengo que entender de qué va la barrera, porque primero tengo que entenderla para luego cuestionar, ¿no? Leo y digo, oye, acá la municipalidad dice que el problema es uno de ruido, ¿no? O es uno de delincuencia. Se encuentra entre la avenida X, cruce con la avenida Y. Pero yo no vivo en esta zona. Yo vivo en la avenida L. Entonces, ¿por qué la barrera burocrática, la restricción horaria de la municipalidad se aplica para todo el distrito si el problema que la municipalidad ha justificado y pretende solucionar solamente, según la exposición de motivos, ¿no? O según la norma, los considerandos de la norma, está únicamente ubicado en el cruce de las avenidas X e Y. Entonces, ¿por qué se aplica para todo el distrito? Tengo que conocer la norma para poder cuestionar. Entonces, en verdad, lo que se exige es este nivel de lógica, es este nivel de razonabilidad para poder para que el ciudadano pueda entender primero por qué la barrera es impuesta y luego decir por qué para su caso en concreto eso es irrazonable. Porque la barrera sí va a ser razonable para el negocio, para el agente económico, puede ser una persona natural o una persona jurídica, va a ser razonable la medida para esa persona natural o jurídica que desarrolla actividad económica en ese cruce de la avenida X con la avenida Y, porque ahí es donde se ha detectado el problema de ruido o delincuencia o el problema en general que quiere solucionar la medida impuesta por la municipalidad. Espero que con este ejemplo me haya dejado entender por qué entonces la carga, según el decreto legislativo 1256, se encuentra del lado del denunciante. Solo a este nivel. Una vez que el denunciante acredite que la medida es irrazonable para su caso en concreto, entonces la entidad deberá sustentar, por ejemplo, en este caso, para seguir el ejemplo, deberá decir, ok, sí, yo dije que el ruido se aplicaba en X e Y, pero también se ha determinado que está en la avenida L, ¿no? Y muestra sus medios probatorios, que deben ser anteriores, etc. Debe poder acreditar que la medida no es arbitraria y es proporcional también para los negocios o las actividades económicas ubicadas en la avenida X. Esa es la lógica. Pero para eso primero el ciudadano debe poder
en poder explicar por qué la medida dictada es razonable para su caso. Espero haberme dejado entender. Seguimos con Nadia. Tengo una duda. Si la municipalidad impone una vigencia determinada en una licencia de funcionamiento sin que el administrado lo haya solicitado, ¿es una barrera burocrática? Ojo que acá no es posible determinar casos en concreto, porque en barreras burocráticas el análisis es muy casuístico, es decir, un caso puede ser diferente al otro, ¿no? En general, con respecto a las vigencias, a los plazos impuestos para determinadas autorizaciones o licencias, es importante señalar que deben estar autorizadas por ley. Las entidades solamente pueden imponer un plazo a una autorización o a una licencia si es que está autorizado por ley. Nuevamente, ¿y por qué la ley lo autoriza? ¿Estoy en contra de la ley? Eso no lo puede ver Indecopi, ¿de acuerdo? Indecopi no puede cuestionar leyes, solamente puede cuestionar normas que desarrollen una ley o que estén por debajo, por decirlo así, de una ley, como lo habíamos comentado previamente. Sin perjuicio de ello, los invito a todos a visitar el portal de Indecopi con respecto a eliminación de barreras burocráticas, donde van a poder ubicar todas las resoluciones emitidas, no solamente por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sino por todas las comisiones a nivel nacional y, por supuesto, también por la sala en segunda y última instancia administrativa. Ahí, con palabras clave, como por ejemplo en este caso nos pregunta Nadia sobre vigencia, sobre plazos, pueden poner palabras claves de búsqueda y van a encontrar muchísimos antecedentes administrativos en los que la sala, la comisión y luego la sala ha confirmado como barreras burocráticas ilegales, plazos de vigencia impuestos a autorizaciones o permisos. El único problema es que no sé cuál es la forma correcta de plantear una denuncia y a qué área de Indecopi para que no declaren improcedente porque no hay modelos descritos. Ah, por supuesto. Indecopi es una institución muy proactiva, quisiera partir por ello. Entonces, por ejemplo, si es que yo, Ángela Lobón, como ciudadana, me equivoco y presento la denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor porque me equivoqué, se va a derivar en el Servicio de Atención al Ciudadano, se derivan las denuncias a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Queremos evitar esta demora porque de repente sí llega la Comisión de Protección al Consumidor y esta va a decir, yo no soy competente para esto, pero claro, ¿a dónde dirijo? ¿A dónde debe decir mi escrito? Porque una cosa es lo que dice el escrito y otra cosa es a dónde lo presento a través de mesa de partes, ¿no? Tiene que estar dirigida a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Vuelvo y repito, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Según el territorio, ya podrá derivarse internamente quién es el competente y quién no, pero en primera instancia es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta es la primera instancia. Una vez que la primera instancia, ya sea la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi, puede ser Cusco, puede ser La Libertad, Lambayeque o la que corresponda, una vez que ellos han emitido un pronunciamiento recién entonces, y este sea apelado, recién entonces pasa a segunda instancia. La segunda instancia es la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. Segunda y última instancia administrativa, además. Bueno, espero haber respondido con ello. Siguiente. ¿No considera que es una barrera burocrática que no haya un formato de denuncia en Indecopi para que la población... no es propiamente, en los términos del decreto legislativo 1256, esta no sería propiamente una barrera burocrática. En todo caso, sí hay modelos guía que pueden seguirse, hay formatos, hay un formato que los guía en, por ejemplo, colocar cuál es la barrera, dónde se encuentra materializada, ¿no? Hay un formato que está a disposición de ustedes en la página web del Indecopi o que lo pueden solicitar en el Servicio de Atención al Ciudadano. Pero nuevamente, ¿cómo llenar esta información? Es caso por caso. No podría haber un modelo en sí. No existiría porque tantos casos hay, tantos modelos podrían haber. Es muy casuístico. Pero la idea nuevamente que quisiera que se lleven es esto. Si yo considero que una barrera burocrática es ilegal o carente de razonabilidad, yo tengo que señalar por qué.
no es solamente que a mí, mi intuición me dice que es así. O sea, que claro, a veces y muchas veces de manera correcta, empieza por ahí, yo digo, oye, esto no me parece razonable, ¿no? Y empiezo a investigar y digo, ¿por qué? Y voy y leo y digo, sí, pues en efecto, esta medida es ilegal porque no contraviene la normativa sectorial, por ejemplo, en materia de transportes, ¿no? Porque me están imponiendo, si soy taxista, por ejemplo, porque si yo he pedido autorización, la municipalidad me da una autorización por 5 años, pero yo veo y la normativa nacional dice que son 10. Entonces, ¿por qué 5 años? ¿Por qué me están dando un plazo menor al que dice la normativa nacional? Hoy veo mi acto administrativo y tiene como sustento una ordenanza. Yo digo, la ordenanza es la base legal, pero la ordenanza dice 5 años, pero la norma sectorial, que es la que se aplica a nivel nacional, que es la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice que los taxis deben tener una autorización por 10 años. Entonces, ¿por qué la ordenanza dice 5? No, por ejemplo, tengo que decir que esto es ilegal, porque impone un plazo menor al que está señalando la normativa sectorial. Es importante sustentar. ¿Es carente de razonabilidad? También lo puedo sustentar, pero ya por la razón, como ya había dado el ejemplo, ¿no? Por la restricción horaria, porque es razonable en este lugar, pero no en este otro, que es donde yo desarrollo mi actividad económica. Es importante el sustento y eso es caso por caso nuevamente. Ay, perdí la pregunta. Acá ya estábamos, esta ya la superamos. Esta también, subido un poco, permítanme bajar por favor para continuar respondiéndoles. Ok, esta ya estaba. Esta también ya la respondimos. Ok, estamos con... el pago de la... Ok, ok. Acá decía, espero no haberme pasado una pregunta previa. ¿Cuál es el único problema es que no sé cuál es la forma correcta de plantear una denuncia y crear el Indicopy para que no declare improcedente? Claro, eso ya lo habíamos respondido. Considera que es una... Ya. Luego dice, el pago de la tasa se devuelve en caso sea de fundado o infundado o improcedente al denunciante. Ok. ¿Cuándo se devuelven las tasas? Las tasas se devuelven cuando la denuncia es declarada inadmisible. Inadmisible es diferente a improcedente. Inadmisible es cuando la denuncia no ha cumplido los requisitos que exige el artículo 24 del Decreto Legislativo 1256. Por ejemplo, yo, Ángela Lobón, interpongo una denuncia de barreras burocráticas. Cuento los hechos y nada más. No señalé cuál es la barrera burocrática en sí, ni señalé cuál es la disposición administrativa, cuál es el acto administrativo o cuál es la actuación material donde estaría contenida, materializada, concretada esta barrera burocrática. Entonces, ¿qué hace la comisión? No va a emitir un pronunciamiento de fondo, no va a poder analizar este procedimiento. Como no hay una labor de análisis por parte propiamente de fondo, ¿no? Por parte de la comisión, se declara inadmisible. Obviamente, previo requerimiento. Previo requerimiento. ¿Por qué? Hay una segunda oportunidad, ¿no? O sea, el denunciante plantea su cuestionamiento, la comisión lo lee y le dice, oye, se olvidó de señalar cuál es la barrera burocrática, le voy a preguntar. Le hace un requerimiento y le dice, señor, señora, usted ha dicho que está presentando una denuncia por barreras burocráticas, nos ha señalado los hechos del 1 al 10, pero no nos ha especificado cuál es la barrera. Por favor, y les pone un cuadrito, ¿no? Esa es más o menos la forma en cómo viene actuando la comisión. Les pone un cuadro donde dice, dime cuál es la barrera burocrática, dónde está materializada y cuál es la normativa que usted indica que se estaría vulnerando, ¿no? Si es que la barrera burocrática es ilegal. Entonces hay una ayuda ahí. Si aún cuando ese requerimiento no se logra subsanar, se declara inadmisible si es que no se ha presentado la tasa. Bueno, y ahora vamos a ver por qué es improcedente, ¿no? Cuando se declara inadmisible porque no se cumplieron con los requisitos de admisibilidad, es cuando se devuelve el pago de la tasa. No sucede lo mismo cuando se determina que la denuncia es improcedente. Porque en la improcedencia, para determinar la improcedencia, sí hay un análisis de fondo por parte de la comisión o de las comisiones de las oficinas regionales del Indecopy. Ok, se me están pasando algunas preguntas.
Es barrera burocrática si la misma entidad produce y contiene los documentos que deben acompañar el trámite iniciado. Esto sí no es casuístico, generalmente. ¿Por qué? Porque una norma ya lo prohíbe. La ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, ya prohíbe que las entidades soliciten a los administrados como requisitos documentos que esa misma entidad ha producido. Por ejemplo, si yo, entidad, te pido el pago de una tasa para tramitar un procedimiento administrativo, ya no puedo pedirte que adjuntes copia de ese comprobante de pago, porque bastaría con que señales el número del comprobante del pago que acredite que ya pagaste la tasa. ¿Por qué? Porque yo tengo mi sistema interno y voy a poder verificar si es que en efecto has hecho el pago o no. Esa es una carga mía como entidad. Yo no tendría por qué pedirte que presentes nuevamente un documento que yo mismo poseo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿no? Lo mismo. Pedirte cualquier documento que la entidad te ha emitido previamente para un trámite y luego para tu titulación te dice tienes que presentar ABC y ese documento previo para el bachiller, por ejemplo, ¿no? Oye, pero si tú ya lo tienes, ¿por qué me lo pides? La lógica siempre va a ser esa. Las entidades administrativas no deben pedirnos documentos que ellos mismos han emitido previamente para nosotros, ellos mismos poseen. ¿Por qué? Porque los procedimientos a lo que se apunta siempre es a la simplificación administrativa, es hacerle la vida más fácil al ciudadano, no al revés, no complicarla, ¿de acuerdo? Y no solamente es respecto, quiero profundizar un poco más en este punto, no solo es respecto de los documentos que esta misma, solo esta entidad posee, sino, por ejemplo, en el ministerio, en un ministerio determinado, hay algunas entidades que están adscritas a este ministerio que forman parte del sector. Estas entidades también no pueden pedirte documentos que otra entidad, que el propio ministerio tiene u otra entidad de este propio ministerio lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene que haber, es una palabra un poco larga, pero se llama interoperabilidad, ¿no? Tiene que haber una comunicación, en términos sencillos, entre las entidades para prestarse los documentos y evitar tener que pedirle al ciudadano que presente documentos que el propio Estado ya tiene, que podría obtener a través de la interoperabilidad y evitarse tener que pedirles al ciudadano. Por ejemplo, un caso que yo conozco de cerca es el tema de los carnet emitidos por el CONADIS, ¿no? El CONADIS, que es quien emite los carnets a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si yo me quiero hacer valer un beneficio que tengo determinado, ¿por qué me tendrían que pedir copia de mi carnet si puedo presentar solamente el número del carnet CONADIS que ya me han emitido? Y con el número, pues, como entidad, o sea, yo si le hablo al ciudadano a la entidad, ¿no? Tú como entidad puedes ratificar la información que yo te estoy dando con esta otra entidad, ¿no? Entonces, no es solo incluso los documentos que la propia entidad emite, sino entre entidades del sector público. Eso es a lo que se apunta, a simplificarle, y esta es la lógica, ¿no? Siempre simplificarle la vida al ciudadano, siempre con base en la buena fe y en la licitud de las acciones. Ok, vamos a seguir para no... Si la ley de transporte dice 10 años para autorización y la ordenanza, según la ley 27972, es una norma de rango de ley, 5 años para autorización, ¿cree que es legal o hay un conflicto de leyes? Ok. La ley 27972 es la ley orgánica de municipalidades. Es la ley que le otorga las competencias a las municipalidades distritales y provinciales. Pero esto implica que estas entidades puedan, pese a ser autónomas, y lo son, imponer a diestra y siniestra todas las barreras burocráticas que consideren pertinentes. En realidad, la respuesta categóricamente es no. El propio artículo 8 del título preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, señala que las medidas, las barreras burocráticas, todo lo que impongan las municipalidades estatales y provinciales tienen que guardar congruencia, coherencia y sujetarse a lo que diga la normativa nacional, a lo que diga la normativa del sector. No puede ir en contravención de. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es tener un sistema normativo coherente. Nosotros no somos estados diferenciados, somos uno solo, ¿no? Entonces, las normas de orden local, ya sea distrital o provincial, tienen que guardar coherencia con las normas de orden regional y estas, a su vez, con la normativa nacional. No pueden ir en contradicción de. Ok, entonces lo que me dice acá, oye Ángela, pero una ordenanza es una norma con rango de ley y tú previamente has señalado que Indecopi no puede haber barreras contenidas en normas con rango de ley. Bueno, al respecto, el Tribunal Constitucional hace algunos años atrás ya ha dejado determinado que las ordenanzas tienen fuerza de ley, más no rango de ley. Es una disquisición que puede resultar, que puede no resultar más bien diferente para algunas personas, pero el Tribunal Constitucional lo ha establecido así. Ha señalado, por ende, que las ordenanzas sí tienen fuerza de ley, pero no tienen rango de ley y por lo tanto son susceptibles de ser analizadas por el Indecopi en materia de eliminación de barreras burocráticas. Eso es lo que le permite al Indecopi analizar estas ordenanzas y decirle, ordenanzas emitidas por la municipalidad distrital, ordenanzas emitidas por la municipalidad provincial, ¿contravienen o no la normativa nacional? En este caso específico, la autorización de taxis. La normativa nacional dice 10 años. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el fundamento, la razón por la cual las municipalidades podrían imponer un plazo de 5 años? No pueden hacerlo. Sería ilegal. Es una ordenanza yendo contra una normativa nacional. Se tiene que adecuar. Puede desarrollar su normativa, sí, pero siempre en adecuación de la normativa nacional. Esa es la idea. Espero haber respondido, que se me haya comprendido la respuesta. ¿Tiene alguna relación entre barrera burocrática y defecto de tramitación? Ay, no entiendo bien la pregunta. Si Eric, por favor, ¿podrías ayudarme y profundizar un poco más? Porque no logro entender cuál es el defecto de la tramitación en la barrera burocrática. ¿Qué te refieres exactamente, por favor? Luego, mientras, voy a pasar con la otra pregunta. Las denuncias de barrera burocrática de un sector, varias denuncias de empresas por el mismo motivo, cada denuncia debe ser resuelta o la decisión de una puede ser para todas. Ok. Aquí hay dos formas de verlo. Una denuncia puede resultar en la declaración de una barrera burocrática ilegal, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ilegal porque también tenemos el otro resultado que es carente de razonabilidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando primero de denuncias de parte. Una denuncia de parte que finaliza en un pronunciamiento confirmado por la sala, digamos, con inaplicación con efectos generales. ¿Por qué? Porque está en una disposición administrativa, se inaplicó con efectos generales, sale publicado en el peruano, porque además no lo había dicho porque era un tema que lo íbamos a tratar después, pero cuando una barrera burocrática es declarada ilegal, hay una orden de publicar un extracto, un resumen de la resolución que declara la barrera burocrática ilegal, tiene que ser publicado un extracto en el Diario Oficial El Peruano. Cuando se publica este extracto en el Diario Oficial El Peruano, a partir de entonces, la entidad está prohibida de aplicar esta barrera burocrática a cualquier administrado. ¿Qué pasa, Ángela, si luego de esa publicación lo vuelve a aplicar? Estaría incurriendo la entidad en un incumplimiento de mandato, lo cual es sumamente grave y es castigado severamente por el Decreto Legislativo 1256, con una multa de hasta 20 unidades impositivas tributarias. Entonces, esa sería la respuesta por un lado. Si las denuncias están siendo, por lo tanto, para terminar ahí, si es que viene otro denunciante y cuestiona la misma barrera luego de inaplicada
luego de publicada el mandato de inaplicación con efectos generales, podría evaluarse un posible incumplimiento dependiendo de cuándo fue impuesta la barrera, obviamente, ¿no? Porque puede haber el caso que la barrera ha sido impuesta después de la publicación, pero también puede estar el caso de que la barrera fue impuesta antes de la inaplicación. Ok, entonces, ¿qué sucede si es que la barrera fue impuesta antes de la inaplicación? ¿Qué tiene que hacer el INDECOPI? Analizar la denuncia y resolver en el mismo sentido de la resolución del caso que determinó la inaplicación con efectos generales, en el mismo sentido. ¿Dónde está eso? En el numeral 8.5 del Decreto Legislativo 1256. Sin embargo, si estamos en el otro supuesto, como yo lo había mencionado, es decir, si es que la barrera fue impuesta después de la publicación, sería un incumplimiento de mandato y, claro, ahí ya se encausa la denuncia como un incumplimiento de mandato y no propiamente como una denuncia de barreras burocráticas, porque en verdad esa barrera ya nunca le debió ser impuesta a ese segundo denunciante. ¿De ahora, claro, si son varias empresas, pero hay una inaplicación con efectos generales, nuevamente, se va a inaplicar al caso concreto, es decir, al caso del denunciante, el que llevó a cabo el procedimiento, el que inició y llevó a cabo el procedimiento, pero gracias a esta persona jurídica o natural que llevó el procedimiento, que culminó, que finalizó en un mandato de inaplicación con efectos generales de la medida, esta medida ya no le va a poder ser impuesta a nadie más. A nadie más. Entonces va a beneficiar a todo el conjunto de administrados afectados por la imposición de esa medida o de esa barrera burocrática declarada ilegal. ¿Ok? No es el mismo caso si es que la barrera es declarada carente de razonabilidad, porque nuevamente, la lógica carente de razonabilidad es solamente para mi caso, no necesariamente para todo el conjunto de administrados. Vuelvo y repito, y el típico ejemplo es el de la restricción horaria, ¿no? Yo puedo estar en la avenida X e Y, en esa intersección donde se ha determinado el problema que justifica la imposición de la medida, y entonces la medida sí será razonable para mí porque mi negocio está ubicado en esa intersección, pero no lo será si es que yo estoy en una avenida distinta o en un sector distinto donde se determinó la existencia de ese problema. Por eso es que cuando una medida se declara carente de razonabilidad, no necesariamente es declarada, es ordenada su inaplicación con efectos generales, porque pueden haber casos en los que sí es razonable la medida y otros en los que no. Esa es la lógica que quiero que quede clara en la exposición. Ok, de tratarse de un indicio nuevo que surge posteriormente, no pueden haber indicios posteriores. ¿Por qué? Porque la norma ya se dictó. La existencia de la problemática, todo ya fue previo, ¿no? La barrera burocrática impuesta por la entidad se determinó con base a una problemática determinada. Entonces, no habría forma de que yo, denunciante, que ya revisé la exposición de motivos, que ya vi todo previamente, luego surja un indicio nuevo. No podría ser, salvo que se trate de la misma barrera burocrática, pero en una ordenanza o en una norma posterior. Es un caso muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, que la barrera burocrática yo la haya cuestionado en la norma 1, luego viene una norma 2 publicada, deroga la norma 1, pero la barrera burocrática sigue vigente. Ya no está en la norma 1, está derogada ahora por la norma 2, pero la norma 2 la ha vuelto a recoger, la ha vuelto a concretar. Entonces, la medida, la barrera burocrática, que a mí me molesta como ciudadano o como agente económico, sigue vigente. Pero claro, las razones para emitir la norma 1 pueden ser distintas a las razones que la entidad ha usado para emitir la norma 2. Entonces, ahí sí podría darse la posibilidad de que surjan nuevos indicios, ¿no? Y tendría que analizarse la verdad caso por caso. Es un caso muy particular, como verán, o sea, no es muy usual, pero los indicios por regla siempre por ley. O sea, no es algo que el INDECOPI de forma necia o terca lo haya impuesto, para nada. El decreto legislativo 1256 nos obliga al INDECOPI a través de la comisión y eventualmente de la sala
a evaluar solamente y únicamente los indicios que son presentados en el escrito de denuncia y o en los escritos presentados hasta de la admisión a trámite de la denuncia. No puede ofrecerlo nuevamente entonces, Roberto. Ok, acá en todos los casos se paga una tasa. La Constitución dice que el acceso a la... En todos los casos se paga una tasa, sí. Sí, en todos los casos se paga una tasa. Los que están en proceso de una denuncia de barrera burocrática, si esa barrera burocrática se elimina en el proceso por otra ordenanza que... bueno, este caso se parece un poco a lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Pero, sí, pero claro, el ejemplo que yo estaba dando es qué pasa si una barrera burocrática trasciende y a la norma muerta, la norma derogada, por llamarlo así, y se muda a la nueva norma. ¿Qué sucede? Tiene que seguir siendo analizado, bueno, dependiendo de si está en los mismos términos o no, porque, claro, estamos en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, pero, al fin y al cabo, es un procedimiento y los derechos a la defensa y el debido procedimiento se respetan, ¿no? Deben respetarse. Por lo tanto, se le tiene que cuidar mucho si la oportunidad que se le va a dar a las partes de poder presentar, disculpen, de poder presentar sus argumentos respecto de esta barrera, si es que ha sido distinta o no. Si es que sigue siendo, si es que la barrera, para el caso y la pregunta en concreto, se elimina durante el procedimiento, es súper importante que tengamos en cuenta que el objetivo del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y o carente de razonabilidad. Por lo tanto, si la barrera burocrática que yo, Ángela, denuncié en el procedimiento se deroga, muere durante el procedimiento, la comisión y o eventualmente la sala ya no tienen qué medida inaplicar. Ya no tienen una medida que exista y que puedan ordenar en inaplicación. ¿Qué sucede entonces? Se ha sustraído la materia de controversia, el objeto de controversia se ha perdido, se ha sustraído. La figura jurídica de la sustracción de la materia. Y eso es lo que declara el colegiado, la comisión o la sala, de ser el caso en segunda instancia, ¿no? Que se sustrajo la materia, no hay orden de inaplicación, no hay, por lo tanto, declaración de ilegalidad, análisis siquiera de legalidad o de carencia o de razonabilidad. Concluye el procedimiento por sustracción de la materia y ahí queda. Los que están en proceso de ya, eso es. Se dijo que el tribunal, que la ordenanza no tiene rango de ley, sino fuerza de ley. ¿Ese criterio solo es para el caso concreto o es un precedente vinculante? Bueno, todo lo que diga el Tribunal Constitucional debe ser aplicado por todas las entidades administrativas, ¿no? Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, así que no necesariamente tiene que ser un precedente vinculante con esa denominación por parte del Tribunal Constitucional para que se entienda que es lo que ha dicho el TC, el Tribunal Constitucional, es obligatorio para todas las entidades administrativas. Bien, no, creo que no he saltado ninguna pregunta, salvo la de Eric, que no le entendí bien de si hay una relación entre la barrera burocrática y el defecto de trámite. Solo esa es la única que tengo en duda, pero si no, o sea, no he visto la aclaración, si no estoy claro con toda la disposición para poder atenderla, pero básicamente creo y espero, y gracias por las preguntas porque en verdad me han permitido poder profundizar el tema. Lo único que hubiera querido solamente terminar de poder explicarles es la parte de aquí, de razonabilidad, ¿no? Que bueno, ya estábamos en verdad casi, tengo una pregunta, casi llegando al final. ¿Qué sucede si el cobro o barrera burocrática lo realiza una entidad adscrita a otra? Ambas deberán declarar la barrera. ¿Ok? Un caso como el que estás planteando me suena mucho al de la Autoridad Portuaria Nacional, hace un par de años, tal vez 3, poco más. La Autoridad Portuaria Nacional es una entidad adscrita a una más grande, no logro recordar ahorita cuál es, pero hay una entidad a la cual se encuentra adscrita. ¿Y qué es lo que se hace? Se
incluye a ambas entidades en el procedimiento como parte denunciada o como tercero administrado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, es lo que, bueno, aunque es ligeramente distinto ahora lo que está sucediendo con tercerización. Vamos a continuar mejor con el de Autoridad Portuaria Nacional y luego pasamos al otro. En Autoridad Portuaria Nacional lo que se determinó fue incluir a la Marina de Guerra, que era la entidad a la cual estaba adscrita la Autoridad Portuaria Nacional por unos cobros que estaba haciendo, que no seguían la metodología, si mal no recuerdo, que establece la PCM para la imposición de tasas administrativas. Se declaró la ilegalidad y claro, ¿quién es la entidad que aplica la tasa? Es la Autoridad Portuaria Nacional, ¿de acuerdo? Pero como estás adscrita a la Marina de Guerra, la Marina tenía que formar parte del procedimiento. Es más, quien ejerció el derecho a la defensa de la Autoridad Portuaria Nacional fue el Procurador Público de la Marina de Guerra, si mal no recuerdo, precisamente porque existe esta adscripción, ¿no? Un caso particular que está sucediendo, y en otros casos también se ha dado, es qué pasa si la barrera burocrática ha sido impuesta, ha sido emitida por la entidad A, pero quien la aplica es la entidad B. En esos casos, ambas entidades tienen que formar parte del procedimiento. La entidad A porque es quien la impuso, quien la emitió, quien la publicó, quien la diseñó, y tiene que formar parte del procedimiento también la segunda entidad, la entidad B, porque esta entidad es la que va a aplicar lo que diga la comisión y o eventualmente la SAT. Por ejemplo, en los casos de tercerización, quien emitió la norma fue el Ministerio de Trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, quien va a aplicar la norma, quien se determinó que aplique la norma es la SUNAFIT. Entonces, a mí como comisión o como sala, como Indecopia en materia de eliminación de barreras burocráticas, no me sirve de nada que solo el ministerio forme parte del procedimiento porque el ministerio no es quien va a aplicar o en todo caso va a acatar la orden de inaplicación del Indecopia. Nuevamente, la lógica en materia de barreras burocráticas es objetivo primordial, inaplicación de la barrera burocrática que se declara ilegal o carente de razonabilidad. ¿De qué me sirve que esté el ministerio? ¿Y a quién le ordeno la inaplicación? ¿Al ministerio? No, porque el ministerio no es quien aplica la medida. Quien la inaplica, quien la aplica, y en este caso quien tiene que acatar el mandato de inaplicación, tiene que ser la entidad que aplica la medida, ¿no? Entonces, en caso de que se declare ilegal o carente de razonabilidad en cualquier procedimiento una determinada barrera burocrática, es importante que formen parte del procedimiento la entidad que emite la norma y también la que va a aplicar. Un caso muy particular, por ejemplo, es el que acaba de salir ya publicado, es el de la Autoridad de Transporte Urbano, que es la ATU, la conocida como ATU, y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hace algunos años, no muchos, hace algunos años la Municipalidad Metropolitana de Lima tenía la competencia para dar las autorizaciones para el servicio de taxi, ¿de acuerdo? Pero luego hubo una reforma en el sistema normativo y se determinó a nivel de leyes, no de infraleyes, sino de leyes, se determinó que quien iba a ver todo lo que es transporte urbano iba a ser una nueva autoridad, la Autoridad de Transporte Urbano, más conocida hoy como ATU. Entonces, todas las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima e incluso la de Callao pasaron a la ATU. Pero hay una medida que estaba en la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima que estaba siendo denunciada como barrera burocrática. Entonces, ¿quiénes forman parte del procedimiento? En su momento fue la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero finalmente quien hoy aplica por ley además toda la normativa de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima ya no es esa municipalidad, lo mismo con la de Callao, sino la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU. Entonces, la ATU necesariamente tiene que formar parte del procedimiento y además es quien va a acatar, quien está acatando, quien tiene que acatar ahora el mandato de inaplicación de la barrera burocrática que se acaba de declarar ilegal, que justamente es la autorización, ¿no? Que la Municipalidad Metropolitana de Lima en su norma en su momento determinó que debía ser por 5 años, pese a que la normativa dictada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que la autorización es de 10 años. Este es un claro ejemplo para la pregunta que me acababan de hacer. ¿Qué sucede si el cobro o la barra le reduce una entidad distinta a otra? Y eso sería todo. Con respecto a las preguntas, no tengo más, algo que hubiese alguna adicional. Sí.
Pero bueno, la última diapositiva en la que quisiera hacer énfasis es en la que, y además es la que he enfatizado durante toda la exposición, es la inaplicación con efectos generales y al caso en concreto. De nada sirve llevar a cabo un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y declararlo ilegal, declarar una medida ilegal o declarar la medida carente de razonabilidad, si es que no es posible ya determinar su inaplicación. Ese es el objetivo. Va a ser una inaplicación con efectos generales, y es importante recordarlo, si es que la barrera se encuentra contenida, materializada, concretizada en una disposición administrativa solamente. Y va a ser determinada una inaplicación al caso en concreto si es que está en un acto administrativo, que puede ser una resolución directoral, una carta, un oficio. Es un documento dirigido solamente a un administrado en concreto, ¿no? A nadie más. En ese caso, la inaplicación es al caso en concreto y en una actuación material también. Han habido casos en que se ha determinado la inaplicación, bueno, no la inaplicación, pero han habido casos en que las actuaciones materiales han servido para probar que la barrera burocrática estaba siendo aplicada no solo a una persona, sino a una generalidad. Son casos excepcionales, pero ha pasado, ¿no? Ha pasado. Son casos excepcionales, pero nuevamente, la inaplicación siempre respecto a disposiciones administrativas con efectos generales. Hechos en cuanto a denuncias de parte. Es importante señalar que si hubiese un caso de oficio, iniciado de oficio por la comisión, ¿no?, de eliminación de barreras burocráticas, por ejemplo, que se determine carente de razonabilidad, que esté en una norma y que se determine carente de razonabilidad, en ese caso excepcionalmente porque es un procedimiento de oficio, según el decreto legislativo 1256, se debería también determinar la inaplicación con efectos generales y determinar y publicar un extracto en el Diario Oficial del Peruano. Con determinadas limitaciones, es verdad, no es lo mismo que una ilegal, pero también es una posibilidad. Y eso es todo por mi parte. No tengo, creo que he dejado bastantes puntos, al menos los principales que quería, bastante claros. En todo caso, quedo a disposición de ustedes si es que tienen alguna consulta adicional. Agradecer a Ángela por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recordar que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Maribel. Gracias a todos, que tengan buenas tardes.